RTP. Muy bien, 9:14. Damos la bienvenida al entrevistado de este último segmento del programa. Él es Jorge Luis Hidalgo, gerente general de Green Power International. Con él hablaremos sobre la salida de operación de Coca-Cola Sinclair y otras centrales hidroeléctricas. Ingeniero Hidalgo, la verdad que yo me he reído, porque a veces toca reírse, ¿no? De cómo alguna gente se ha quejado en ciertos chats en los que soy miembro de que vaya, este país fregado porque no llueve y ahora fregado porque llueve de más, por los sedimentos que vienen en los caudales de los ríos desbordados. Cuéntenos qué ha pasado y si todavía hay un riesgo real para las centrales o para el sistema eléctrico por esto, ingeniero. Bienvenido. Hola César, qué gusto. Astrid, un placer. Buenos días, estoy ingeniero, muy buenos días. Zamora, así que disculparán los ruidos propios de la Amazonía. La verdad es que es una ironía que con exceso de lluvias o con falta de lluvias prácticamente tenemos los mismos escenarios, y son escenarios donde justamente es valioso el parque termoeléctrico, porque es el que debería responder ante estos escenarios que son, yo le diría, que bastante comunes en el sector. Siempre se espera que haya en algún momento del año y de varios años momentos de lluvias muy intensas, y para esto hay todos unos contingentes que se deben tomar ciertas decisiones, ciertos contingentes, y a partir de ahí maniobrar estos desafíos de la naturaleza. Esa es justamente la razón por la cual la energía termoeléctrica es tan valiosa, porque da el backup necesario para atender la energía en momentos como con estos desafíos. Lo que ha pasado es básicamente lluvias extemporáneas. Esto hace pensar que se pudo haber movido un poco, probablemente un par de semanas o un mes, el invierno. El estiaje empezará a partir de ahí. Vemos también luces que, por ejemplo, en Quito ya se empieza a notar el tema de momentos más calurosos, de más viento, etcétera. Entonces, el comportamiento no ha sido tan normal, el comportamiento climático en el Ecuador, pero de todas formas ya se ven luces de que el estiaje va a comenzar pronto. A partir de ahí, lo que pasó es una lluvia absolutamente extraordinarias. Esto trae consigo agua muy turbia, muchos sedimentos, piedras, palos, y esto provoca la salida de ciertas hidroeléctricas, especialmente la de Coca-Cola Sinclair. Sufrió también algo la del Zitanizagua, una privada que entiendo que también está en esta lista. Y esto provoca, obviamente, que SENACE actúe de forma emergente y pida que se prendan todos los parques o las capacidades termoeléctricas que tienen las industrias. Esto quiero entrar a esto de el estiaje que se nos puede venir, porque uno nunca sabe con el clima, y cómo podemos responder. Esto quizás sea una especie de examen que nos ha puesto la naturaleza, preparatorio. Quiero preguntarle sobre esto, primero haciéndole una pregunta preliminar. ¿Cuál es la capacidad instalada en este momento en el Ecuador de generación? A ver, la capacidad instalada no dice mucho, porque al final del día son 8.000, 9.000 megavatios, pero el tema es qué capacidad tengo yo de generación a través de esa capacidad instalada. Y básicamente la capacidad de generación en un país que está tan expuesto a las hidroeléctricas, que además eso no es un error, hay un recurso hídrico enormemente valioso. Entonces es bueno tener esta exposición porque hay un recurso renovable, valioso, económico, etcétera. La apuesta es que depende de los caudales de ríos y todo esto para que uno pueda llevarle a esa capacidad de generación de límite. De acuerdo. Entonces, pero si decimos, porque aquí tengo el oficio del SENACE, ¿no?, que sale Coca-Cola Sinclair de operaciones, 1.500 megavatios, del Zitanizagua 180 megavatios, San Bartolo casi 50 megavatios y otras unidades que no se detallan. ¿De qué estamos hablando? Estamos hablando de 1.500 más 180 más 50, 1.730 de qué, o de 8.500 sí, pero teóricos. Teóricos. Sería 20% de la capacidad que, nominal. Exacto, Nominal. Ya se sabe que están produciendo
digamos que entre todos cerca de 1.100 megavatios es lo que se estimaría más o menos en esta época del año. Ya, entonces esto, digamos que 1.000 y pico megavatios han podido ser suplidos de emergencia, en parte con la capacidad termoeléctrica y en parte con pues los apagones, o no apagones, ¿no? Digamos, los cortes de suministros públicos a las ciertas industrias que han empezado a trabajar con sus propios generadores. También entiendo que se ha dispuesto que en un plazo de 18 meses las grandes industrias cuenten con generación propia y estén listas para desconectarse permanentemente del sistema público. Mi pregunta es, ¿no deberíamos estar un poco tranquilos al decir, bueno, pasamos esta prueba, ¿no? ¿Tenemos la capacidad de responder a este tipo de crisis o realmente es insuficiente? César, solo una aclaración. A las empresas grandes industriales no se les ha dicho que se desconecten permanentemente de la red. Lo que se les dijo es tengan su propia autogeneración, porque yo ya no les garantizo la provisión de electricidad de manera permanente. Entonces, entiendo yo que las grandes industrias van a acceder en 18 meses a sus propios equipos termoeléctricos de backup, para que cuando no les pueda proveer el Estado, pues obviamente les pueda promover su autogeneración. Y digamos, yo lo estoy viendo tal vez de otra forma, tal vez César es correcta tu apreciación, pero yo lo estoy viendo de una forma más, digamos, más sensible ante lo que pasa. O sea, a la primera tos nos da neumonía y el desafío de muchas lluvias es muy parecido al desafío de escasas lluvias, porque justamente la forma de resolver estos desafíos es la que aplica a una posición de termoelectricidad. Entonces es la termoeléctrica la que entra justamente a satisfacer esa necesidad insatisfecha que no se puede por las hidroeléctricas, que o tienen muchas lluvias y no pueden operar, o tienen escasas lluvias y no pueden generar lo que tienen, la capacidad que tienen. Pero yo quisiera, más allá de las especulaciones de si va a haber o no apagones, quiero referirme a datos oficiales, porque al final del día los datos oficiales son los que mandan en estos análisis. Eso y ahí como, hago... Sí. Ingeniero, y eso hacia allá quería ir, y con esta pregunta sí, me gustaría que usted dé todos los detalles posibles, porque parece que existe una puja entre quién da los datos más claros dentro del sistema energético. Por un lado están los académicos, por otro lado está la prensa, que yo debo decirlo como periodista, muchas veces siento que se está presionando para que exista algún tipo de apagón o recesión. Yo sé que existe una advertencia por parte del SENACE en algún informe, pero dentro de los cálculos que se hace siempre se pone un panorama sombrío, en el cual van a existir sí o sí estos cortes de energía. Y por el otro lado está el gobierno, que insiste que no va a haber apagones, pero existen situaciones como estas. ¿Cuáles en detalle las cifras reales, el déficit, la energía con la que contamos, con los problemas de Progen, con los problemas que tenemos en estos momentos con nuestras hidroeléctricas debido a la sedimentación? ¿Cuál es el panorama en datos, en cifras reales, que al final del día son las que van a matar el relato que estamos escuchando y esta pugna en quién tiene la razón y quién no? Es que la verdad es que la confusión no la crea nadie más que el mismo gobierno. Y yo hago responsable al director de SENACE, que debería, por dignidad, poner la renuncia, porque es el director de SENACE. El SENACE es el ente del Estado que tiene que, digamos, no es una ONG que está para ayudarnos a manejar el tema energético en el país. Su rol específico es el manejo energético y eléctrico, en este caso, del Ecuador, sus predicciones, sus planes de contingencia y los escenarios posibles que pueden pasar. Evidentemente, SENACE no tiene la bolita de cristal para saber qué va a pasar, pero técnicamente debe hacer escenarios. Así lo ha hecho en algunas, siempre en otros años, digamos, a estos análisis. El análisis que hace este año llamó mucho la atención, porque es un análisis absolutamente escueto, mal hecho, no hace análisis de escenarios, no dice qué pasa si es un año muy seco, si es un año muy húmedo, qué
probabilidades estadísticas hay que pase lo uno con lo otro. Además, ¿cuáles son nuestros planes contingentes si tenemos un año muy húmedo o un año muy seco? ¿Qué hace SENACE? Este año dijo textualmente, lo pueden ver al informe, que sí y solo si se cumple con el plan de SELEC y del Ministerio de Energía de nueva generación y que esto entra ya a producir en despacho comercial en mayo, y además, sí y solo si nos vende full capacidad de electricidad a Colombia, está garantizado que no va a haber apagones. Que ya lo hace Colombia. Entonces, ¿perdón? Ya lo hace Colombia, ya estamos en nuestra capacidad máxima. A ver, ya voy a eso, pero primero, pone una lista de proyectos SENACE. Entre esos proyectos consta Progen, consta Austral, constan algunos otros, que no han entrado a despacho comercial en mayo y que presumimos con bastante buenas razones que no va a entrar al menos hasta octubre, noviembre, que son los meses más críticos. Entonces, con la conclusión de SENACE, que decía que sí, solo sí se cumple ese plan, no va a haber apagones, pero no se ha cumplido el plan, ¿cuál sería entonces el análisis lógico que viene a partir de ahí? Que va a haber apagones, pues, porque el SENACE concluye eso. Y Colombia, que ese es un tema interesante, Astrid, que lo menciona, si bien es cierto, tenemos una expectativa que nos venda full capacidad Colombia la electricidad, también es cierto que en Colombia nos ha restringido la venta de electricidad los últimos 3 años, especialmente en meses como octubre, noviembre. Entonces, no podemos, o nadie puede, o a menos que el gobierno tenga un certificado que dice que Colombia le va a garantizar la provisión de energía, hay evidencias de preocupación para pensar que no es una seguridad de que vamos a contar con esa energía de Colombia justamente por los históricos de los últimos 3 años. Con eso me hace pensar justamente la irresponsabilidad del señor director de SENACE de emitir este informe, y a partir de ahí evidentemente esto confunde, pues el viceministro aclara que no va a haber apagones, la ministra dice que no va a haber apagones, le está exponiendo además a la ministra, porque de todas formas el viceministro, el subalterno es el director de SENACE, pero la ministra ya tiene otros roles. A ella, que creo que es bien intencionada, le mandan a la ministra los informes, entonces sale a defender y dice no va a haber apagones. La señora secretaria de Comunicación creo que es una gran profesional, me parece muy directa y me parece muy atinada en lo que menciona, defiende que no va a haber apagones. ¿Pero por qué? Porque tiene la información de SENACE, pues. Y a partir de ahí, el presidente también defiende lo que le dicen sus técnicos. Pero a la primera tos, el mismo director de SENACE ya sale alarmado a pedir y rogar que por favor se conecten todas las plantas termoeléctricas de las industrias, y ya dice textualmente que hay una posibilidad de desconexión para estas grandes industrias. Entonces sale ayer o anteayer el viceministro Calero a decir que son unos exagerados, que no hay ningún riesgo de apagones, que todo está actuando de forma muy, muy bien. ¿Quién se está contradiciendo? ¿Yo o el director de SENACE con el viceministro? ¿A quién le creemos además? Ahora, pero ingeniero, sí, esa es la pregunta de siempre en el Ecuador, sobre todo cuando manejamos temas técnicos y números, ¿no? ¿A quién le creemos sobre los efectos de cerrar el Yasuní? ¿A quién le creemos sobre la deuda con el IES? ¿A quién le creemos sobre la verdadera capacidad que tenemos en energía y los trabajos que se están haciendo? Yo entiendo, pero creo que vale la pena cerrar, tenemos 2 minutos nada más, con esta pregunta, ¿no? ¿Qué debemos hacer para evitar, y no solamente me refiero a los apagones, sino, digamos, caer en una posición de vulnerabilidad, ¿no? Hay quienes insisten que tenemos que ir más allá, que se necesita un cambio constitucional para abrir los mercados, para que se pueda invertir en el sector estratégico energético con facilidad, que no solamente sea energías renovables, que no solamente sea hasta cierta capacidad de generación de megavatios, y qué hacer para que no se repita el tema de Progen, para que los contratos sean bien manejados, por lo menos. Difícil en 2 minutos, César, pero voy a intentarlo. Primero,
lo que necesita este país, la buena noticia es que tiene muchos recursos energéticos. Somos enormemente ricos en recursos hídricos, solares, eólicos, geotérmica, biomasa, gas natural, gas asociado, lo que usted quiera. Pero evidentemente lo que nos falta es inversión, tanto en generación, distribución y transmisión. Y para la inversión se necesitan recursos. Y para los recursos, y para ir entrando ya en los temas más puntuales, vienen los subsidios. Y lo menciono porque acabamos de inaugurar un nuevo subsidio eléctrico a las grandes mineras. ¿Por qué? Porque los costos del año pasado se incrementaron, 1.700% más de generación de compra de energía de Colombia, más participación de barcazas, más participación de energías termoeléctricas. Ese nuevo sobrecosto que tenemos, ya el gobierno dice vamos a aumentar la tarifa eléctrica al sector AB1, que son grandes industrias, y a media industria, a medio voltaje, les aumentan 25%, 2.2 centavos más el kilovatio hora, pero se han olvidado de dejarle a la gran minería en esa lista, y esa gran minería ahora nuevamente tiene subsidio. Me van a decir, pero es que el año pasado ya les quitaron el subsidio. Sí, pero es que aumentó el precio. Y aumentar el precio, el costo para el Ecuador, tiene que sincerarse permanentemente con los diferentes actores, especialmente grandes consumidores. Y a partir de ahí, evidentemente nosotros tenemos que pensar en un plan de seguridad. La tasa no es flotante, ingeniero. ¿Perdón? La tasa que se le cobra a ellos no es flotante. La tarifa. No. Bueno, entonces, ahí tenemos un problema. Pero es un problema, César, y eso es un problema crítico. A mí me decía un empresario de alto nivel de las grandes mineras, me dice, oiga, ¿usted por qué odia a las mineras? Y le dije, no, quiero que les vaya bien, que se desarrollen, es bueno para el país. Pero usted, ¿por qué odia al sector energético? Más bien me parecería importante, ¿no? Así como se debe exigir un poco más en el tema eléctrico, a lo mejor no hay que cargárseles como quieren hacer con esta tasa de seguridad básicamente impuestera de 200 y pico millones. O sea, no se trata de achacar, se trata de pedir lo justo. Yo estoy de acuerdo. Se nos acaba el tiempo, yo sé que le hice una pregunta bastante compleja, pero quería quedarme con su opinión de eso, ingeniero, y seguramente podremos conversar más de esto en unas semanas. Buen día para usted. Encantado siempre. RTP